Nunca imaginé que la promoción de Mateo terminaría con mi padre revelando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala estaba llena de risas y aplausos. El sonido de las copas de champán chocando resonaba entre las conversaciones animadas. Todas las miradas estaban puestas en Mateo, quien sonreía orgulloso mientras recibía las felicitaciones de sus colegas. Yo observaba desde lejos, intentando compartir ese momento de alegría, pero algo me inquietaba. Era Clara, mi suegra, y quien no apartaba los ojos de mí. Se acercó lentamente, con esa sonrisa calculada, el tipo de sonrisa que podría confundirse con simpatía, pero que yo ya sabía que escondía algo más. «Bueno, Isabela», empezó, con una voz dulce, pero cada palabra era como una daga afilada. «Creo que ahora podemos decir que Mateo finalmente logró lo que tú querías, ¿no? Casarte con él valió la pena. Después de todo, no cualquiera tiene la suerte de tener un padre millonario que respalde todo, ¿verdad?» Sus palabras resonaron como un golpe, cortando el aire a mi alrededor. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que me defendiera como tantas veces había prometido hacerlo, pero para mi sorpresa se rió. No fue una risa nerviosa como quien intenta calmar la situación. Number fue una risa que parecía confirmar todo lo que Clara acababa de decir. «Ay, mamá, deja en paz a Isabela. Quizá yo soy el que salió ganando, ¿no crees?», respondió tratando de sonar despreocupado. Pero cada palabra suya era una puñalada a mi dignidad. Sentí como mi rostro se encendía de vergüenza. Intenté respirar profundo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con salir. La sala estaba llena de gente, y aún así me sentí completamente sola. Entonces algo cambió. Un murmullo recorrió el salón. Las conversaciones cesaron poco a poco, y el ambiente se volvió extrañamente silencioso. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre, Alejandro, había llegado. Alejandro no era el tipo de hombre que disfrutaba de fiestas o eventos sociales, mucho menos de esos encuentros llenos de falsa cordialidad. Siempre había sido reservado, casi distante, prefiriendo observar el mundo desde lejos. Pero esa noche había algo diferente en él. Entró al salón con pasos firmes y una mirada que parecía atravesar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. No estaba allí para ser un invitado discreto. Estaba allí para resolver algo. Mi respiración se detuvo. Lo conocía lo suficiente para saber que no estaba allí por casualidad. Estaba tranquilo, pero su presencia llevaba una fuerza que hacía que el aire pesara. Clara intentó mantener la compostura, pero noté la inseguridad en su sonrisa temblorosa. Mi padre se acercó a nosotros, saludando. Vi algunos invitados por el camino, pero sin desviar la mirada. Cuando se detuvo frente a Clara, el silencio en la sala era absoluto. Y fue en ese momento, al mirar el rostro de Alejandro, que lo supe. No estaba allí solo para apoyarme o defender mi honor. Number, mi padre, había venido a exponer algo que cambiaría todo. Lo que estaba a punto de decir no solo silenciaría a Clara, sino que también revelaría verdades que nadie estaba preparado para escuchar. Verdades que hasta entonces yo misma desconocía. Isabela siempre fue más que la esposa de Mateo o la hija de Alejandro. Desde pequeña se destacó por su inteligencia y su sensibilidad. Creció rodeada de comodidades, pero nunca dejó que el dinero definiera quién era. Alejandro, su padre, siempre le inculcó que cada privilegio venía con una responsabilidad. Para él, el carácter de una persona valía más que cualquier fortuna. Alejandro no había nacido en una familia adinerada. Su historia era de esfuerzo y superación. Hijo de agricultores, comenzó a trabajar desde muy joven. A los 22 años fundó su primera empresa de transporte, que creció rápidamente, pero un mal manejo y una crisis económica lo llevaron a perderlo todo. En lugar de rendirse, Alejandro aprendió de sus errores y años después creó un negocio en el sector tecnológico que lo convirtió en un hombre exitoso. Pero nunca fue ostentoso. Prefería la discreción, lo que para algunos como Clara, la suegra de Isabela, era incomprensible. La relación entre Isabela y Alejandro siempre fue cercana. Aunque él era estricto, siempre apoyó sus decisiones. Cuando Isabela eligió estudiar literatura en lugar de seguir los negocios familiares, Alejandro no dudó en respaldarla. «El mundo necesita más pensadores, no solo gente que sepa ganar dinero», solía decirle. Estas enseñanzas marcaron profundamente a Isabela. Durante la universidad conoció a Mateo. Él era carismático, ambicioso y provenía de una familia humilde. Su relación avanzó rápidamente, pero no tardaron en surgir tensiones. Mateo admiraba a Alejandro, pero al mismo tiempo sentía que su éxito personal quedaba opacado por la posición de Isabela. Esto alimentaba una inseguridad que Mateo nunca expresó abiertamente, pero que Isabela empezó a notar con el tiempo.
Por su parte, Clara nunca aceptó del todo a Isabela. Desde el principio la consideró alguien privilegiada que no conocía el verdadero esfuerzo. Con comentarios sutiles y miradas de desaprobación, Clara dejaba claro que creía que Isabela se había casado por interés. Aunque Isabela intentó ganarse su respeto, nada parecía ser suficiente. Cada logro o gesto de Isabela era minimizado por Clara, que insistía en atribuir todo a la fortuna de Alejandro. Mateo rara vez tomaba partido. Decía que no quería entrar en conflictos, pero para Isabela su neutralidad era decepcionante. A pesar de todo, ella intentaba mantener la armonía. Creía en el amor que los unía y esperaba que el tiempo ayudara a cambiar la actitud de Clara. Sin embargo, la constante tensión comenzó a desgastar su paciencia. Alejandro observaba todo en silencio. Aunque evitaba involucrarse, veía las inseguridades de Mateo, la hostilidad de Clara y el esfuerzo de Isabela por mantener todo en equilibrio. Sabía que su hija cargaba con más de lo que debería. Esa noche, en la promoción de Mateo, Alejandro decidió que era hora de actuar. Cuando Alejandro llegó al evento, su presencia no pasó desapercibida. Entró con pasos firmes y un aire que imponía respeto. Para Isabela su llegada fue un alivio, pero también una sorpresa. Su padre rara vez asistía a este tipo de reuniones. Sin embargo, esa noche no estaba allí para ser un espectador. Estaba allí para poner fin a las dudas, a las acusaciones y, sobre todo, para defender a su hija. Alejandro estaba inmundo y estaba a punto de revelar verdades que cambiarían todo, incluso lo que Isabela creía saber. Lucía siempre fue un modelo de apoyo incondicional y una figura de equilibrio en la vida de Isabela. Aunque no era su madre biológica, desempeñó un papel fundamental desde que llegó a la familia, tras la muerte de la madre de Isabela. En un principio, Isabela era reservada con ella. No era fácil aceptar que alguien más ocupara el lugar que había dejado su madre. Sin embargo, Lucía nunca intentó sustituirla ni imponer su presencia. Con paciencia y ternura se convirtió en una confidente y amiga, demostrando que las relaciones no se construyen con imposición, sino con respeto y amor genuino. Lucía aportaba algo que Alejandro, con su carácter reservado, a veces no podía ofrecer: calidez. Mientras Alejandro se centraba en enseñar valores sólidos a través del ejemplo y la disciplina, Lucía recordaba la importancia del afecto y la empatía. Para Isabela, Lucía fue un refugio emocional, una persona con quien podía compartir sus preocupaciones sin miedo al juicio. Cuando comenzaron las tensiones con Clara, Lucía fue quien la apoyó, ayudándola a navegar los comentarios maliciosos y la hostilidad velada. Siempre tenía palabras de aliento. Las personas que critican a los demás suelen estar hablando más de sí mismas que de quienes atacan. Estas frases se convirtieron en un mantra para Isabela. Por otro lado, Clara era todo lo opuesto. Desde el momento en que Mateo presentó a Isabela como su novia, Clara adoptó una postura crítica. Para ella, Isabela representaba un mundo que siempre había visto con desconfianza, el de los privilegiados. Creció en un hogar humilde, donde cada centavo se ganaba con esfuerzo, y estas experiencias marcaron profundamente su percepción de las personas acomodadas. Clara asociaba la riqueza con arrogancia, superficialidad y manipulación. Así, cuando Mateo se comprometió con Isabela, Clara no vio a una mujer inteligente y amable. Vio a alguien que en su mente había elegido a su hijo por conveniencia. Esa desconfianza se manifestaba en comentarios constantes, disfrazados de bromas, que buscaban desestabilizar a Isabela. Frases como: «¿Qué suerte tiene Mateo de estar con alguien que nunca tendrá que preocuparse por el dinero?», eran comunes en las reuniones familiares. Aunque dichas con una sonrisa, estaban cargadas de veneno. Para Isabela, estos comentarios no solo eran ofensivos, sino agotadores. Pero lo que más le dolía era la actitud de Mateo, quien rara vez intervenía para defenderla. Mateo, atrapado entre su madre y su esposa, prefería evitar el conflicto, una postura que Clara interpretaba como apoyo tácito. La dinámica entre Isabela, Mateo y Clara se volvió cada vez más tensa con el tiempo. Mateo amaba a Isabela, pero su relación con ella también lo hacía sentir inseguro. A pesar de su éxito profesional, Mateo nunca ni había logrado superar la sensación de que, comparado con la familia de Isabela, siempre estaría un paso atrás. Clara alimentaba estas inseguridades con comentarios sutiles, lo que intensificaba el conflicto interno de Mateo y afectaba la relación con su esposa. Un evento clave que marcó esta dinámica ocurrió durante la primera cena en casa de Clara tras el compromiso de Isabela y Mateo. Mientras todos estaban en la mesa, Clara hizo un comentario aparentemente inocente: «Qué afortunado es Mateo de casarse con alguien que nunca había tenido que trabajar de verdad». Aunque la frase parecía una broma, la intención era clara. Alejandro, quien estaba presente, respondió con firmeza pero sin perder la calma: «El dinero puede facilitar la vida, pero no define quiénes somos, y mucho menos quiénes somos para los demás».
Este momento dejó un silencio incómodo en la mesa, pero también estableció el tono para las interacciones futuras entre las familias. A pesar de las constantes tensiones, Lucía se esforzaba por mantener la armonía. Con su carácter conciliador, intentaba suavizar los encuentros familiares y animaba a Ivo e Isabela a no permitir que los comentarios de Clara la afectaran. Sin embargo, con el tiempo, el desgaste emocional fue inevitable. Cada reunión se convertía en un campo de batalla silencioso, donde cada palabra o gesto era analizado y utilizado como arma. Alejandro, aunque en su mayoría observaba desde la distancia, no era indiferente a lo que sucedía. Entendía las inseguridades de Mateo, veía las intenciones de Clara y reconocía el esfuerzo de Isabela por mantener todo en equilibrio. Pero sabía que la paciencia tiene un límite. Cuando decidió asistir al evento de la promoción de Mateo, lo hizo con una intención clara: no permitir que su hija siguiera enfrentando esta lucha sola. Lucía, como siempre, fue un pilar de apoyo para Isabela, recordándole su valor y alentándola a mantenerse firme. Pero esa noche, Alejandro sabía que la presencia de Lucía no bastaría. Había llegado el momento de intervenir. Con la elegancia y la determinación que siempre lo habían caracterizado, Alejandro estaba decidido a confrontar la situación de una vez por todas y, en el proceso, revelar verdades que todos, incluso Isabela, necesitaban escuchar. La sala estaba impecablemente decorada, con luces cálidas y arreglos florales que reflejaban la importancia de la ocasión. Mateo, rodeado de colegas, recibía felicitaciones por su promoción con una sonrisa orgullosa. Era su momento, y todo parecía transcurrir con normalidad. Isabela lo observaba desde un rincón, dejando que él disfrutara del protagonismo, aunque no podía ignorar una inquietud que crecía dentro de ella. Clara, como siempre, estaba allí. Clara se movía entre los invitados con su habitual aire de autoridad. Aunque parecía participar en la celebración, su mirada se desviaba constantemente hacia Isabela, esperando el momento adecuado para intervenir. Finalmente lo encontró. Se acercó a ella con una sonrisa que mezclaba cordialidad fingida y desafío. «Isabela, querida», comenzó Clara con un tono que escondía un filo peligroso. «Debes estar tan orgullosa de Mateo. Aunque claro, tener un suegro como Alejandro hace que llegar lejos sea mucho más sencillo, ¿no es así?» Isabela sintió el golpe de las palabras, pero mantuvo su postura. Ya conocía bien ese tipo de comentarios disfrazados de cumplidos. Antes de que pudiera responder, Mateo se unió a la conversación. Sin embargo, en lugar de confrontar a su madre, dejó escapar una risa nerviosa. «Vamos, mamá, no empecemos con eso esta noche. Isabela siempre ha estado a mi lado en todo», dijo Mateo, intentando aligerar la situación, pero su tono carecía de firmeza. La respuesta de Mateo dejó a Isabela con un vacío en el pecho. Esa risa, lejos de calmarla, confirmó que una vez más él no iba ni tomar su lado. Clara, percibiendo la falta de apoyo, aprovechó la oportunidad. «Ay, Mateo, solo digo lo que todos pensamos. Una mujer como Isabela necesita un hombre ambicioso, ¿no? Pero claro, sabemos quién realmente está detrás de todo ese apoyo». Las palabras de Clara flotaron en el aire, y varios invitados comenzaron a notar la tensión. Isabela sintió las miradas, pero respiró hondo para no dejar que la incomodidad la dominara. Se mantuvo en silencio, resistiendo el impulso de responder. Sabía que cualquier palabra alimentaría el espectáculo que Clara buscaba. Entonces, el murmullo de los invitados distrajo a todos. Alejandro acababa de llegar. Su presencia mínima, elegante y serena capturó de inmediato la atención de la sala. Sus ojos buscaron a Isabela, y cuando la encontraron, le ofreció una ligera inclinación de cabeza como diciéndole: «Estoy aquí». La llegada de Alejandro cambió la atmósfera. Clara intentó mantener su compostura, pero el peso de su presencia era innegable. Alejandro caminó con calma hacia el grupo, cada paso lleno de determinación. Isabela, al verlo, sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Su padre rara vez intervenía, pero algo en su actitud esa noche indicaba que no iba a ser un espectador pasivo. Alejandro estaba allí para poner fin a Vago y a Pavimo o algo, y aunque Isabela no sabía qué haría, supo que las cosas estaban a punto de cambiar. El murmullo se extendió por la sala como un fuego lento. Todos giraron hacia la entrada, donde Alejandro había hecho su aparición. Vestido con un traje impecable y una presencia que imponía respeto, su llegada cambió instantáneamente la atmósfera. Aunque no solía asistir a este tipo de eventos, esa noche su presencia tenía un propósito evidente. Alejandro caminó con calma, sin apurarse, saludando con un leve movimiento de cabeza a algunos invitados. Su mirada era firme, directa, y al encontrar los ojos de Isabela, le dedicó un gesto de tranquilidad que parecía decir: «Todo estará bien». Clara, quien hasta ese momento había dominado la conversación con sus insinuaciones, intentó mantener su compostura. Pero el impacto de la llegada de Alejandro era innegable.
Él avanzó hasta donde ella y Mateo estaban de pie, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. Isabela, por su parte, sentía una mezcla de alivio y curiosidad. Sabía que su padre no era de los que intervenían sin motivo, y su inesperada aparición significaba que algo estaba por suceder. «Buenas noches, Clara», dijo Alejandro, con un tono tranquilo pero cargado de intención. «Parece que esta es una ocasión importante. Aunque por lo que alcanzo a escuchar, no todo lo que se dice aquí celebra los logros de Mateo». Clara esbozó una sonrisa forzada. «Alejandro, qué sorpresa verte aquí. Pensé que este tipo de eventos no eran de tu agrado», respondió tratando de sonar casual. Pero Alejandro no dejó que tomara el control. «Normalmente no lo son», replicó acercándose un paso más. «Pero hay momentos en los que la familia merece nuestra presencia, especialmente cuando el respeto hacia ellos está en juego». Clara intentó responder, pero Alejandro no le dio la oportunidad. Miró a Isabela, quien permanecía en silencio a su lado, y luego volvió su atención a Clara. «He escuchado suficientes comentarios esta noche, Clara», continuó con un tono más firme. «Y parece que hay un malentendido recurrente sobre quién es mi hija y lo que vale. Déjame aclarar algo. Isabela no es definida por mi fortuna, ni por la percepción que otros tengan de ella. Su valor está en su carácter, su fortaleza y la dignidad con la que enfrenta incluso las palabras más hirientes». El silencio en la sala era absoluto. Los pocos invitados que estaban cerca fingían no prestar atención, pero nadie podía ignorar el impacto de sus palabras. Clara, que rara vez se quedaba sin respuesta, intentó recuperar terreno. «Alejandro, no era mi intención ofender a Isabela, solo digo lo que pienso». Pero Alejandro no estaba dispuesto a permitir más evasivas. «Y quizás es hora de que pienses antes de hablar», respondió con calma, pero con una contundencia que no dejaba espacio para réplica. Mateo, visiblemente incómodo, intervino tímidamente. «Papá, creo que estamos exagerando un poco». Alejandro lo miró directamente, con una firmeza que lo hizo retroceder. «No, Mateo, no es exagerado defender a tu esposa. Lo que sí es exagerado es permitir que alguien la menosprecie mientras tú callas». Isabela sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, su padre había dicho en voz alta lo que ella había guardado dentro durante tanto tiempo. Alejandro se giró hacia su hija y le ofreció una mano. «Hija, no tienes que quedarte donde no te valoran. ¿Vamos?» Isabela tomó su mano sin dudar, sintiendo como un peso enorme desaparecía de sus hombros. Mientras se alejaban, Alejandro se giró una última vez hacia Clara. «La verdadera riqueza, Clara, está en cómo tratamos a los demás. Espero que lo recuerdes». Con esas palabras, dejó claro que aquella noche no solo se había restablecido el respeto hacia Isabela, sino que se había marcado una línea que nadie volvería a cruzar. El salón, que había caído en un silencio expectante tras la firme intervención de Alejandro, se tensó aún más cuando él tomó aire, como si estuviera vivo a punto de decir algo que llevaba mucho tiempo guardado. Su postura era firme, pero sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y pesar. Miró a Clara con la intensidad de alguien que había llegado al límite de su paciencia. Luego, con una voz tranquila pero penetrante, dijo: «Creo que es momento de poner todas las cartas sobre la mesa». Clara frunció el ceño, confundida, pero intentó mantener la compostura. Alejandro continuó: «Durante años has cuestionado a mi hija. Has insinuado que su lugar en esta familia está cimentado en el dinero y no en lo que realmente vale como persona. Pero hay algo que quizás deberías considerar antes de seguir atacándola. Algo que has estado ocultando y que no puedes negar frente a todos». La expresión de Clara cambió instantáneamente. Su rostro pasó del desconcierto a una mezcla de incredulidad y miedo. «No sé de qué estás hablando, Alejandro», dijo con una voz tensa, pero su tono la traicionaba. Alejandro dio un paso hacia ella, su mirada inquebrantable. «¿No lo sabes? Entonces déjame recordarte. Hace años, antes de que Mateo consiguiera su primer trabajo, ¿y quién fue la persona que lo ayudó a pagar sus estudios? ¿Quién le dio esa oportunidad cuando tú no podías?» El salón se quedó congelado. Clara abrió la boca para responder, pero no emitió sonido alguno. Alejandro prosiguió: «Fui yo, Clara. Lo hice porque vi el potencial en Mateo, porque creí en él. No quise decirlo entonces para no humillarte, porque entendí las dificultades que enfrentabas como madre soltera. Pero ahora veo que ese silencio solo te permitió alimentar tus propias inseguridades y proyectarlas en mi hija». Mateo, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante confundido. «Papá, ¿eso es cierto?», preguntó dirigiéndose a Clara. Ella evitó mirarlo. Su rostro se tiñó de un rojo intenso mientras buscaba una respuesta. «Yo lo hice por ti, Mateo.
No quería que te sintieras menos, que pensaras que necesitabas depender de alguien más. La voz de Mateo tembló mientras continuaba. Tú sabías esto, y aún así juzgaste a Isabela y a su familia todo este tiempo. Su incredulidad era evidente, y sus ojos se llenaron de algo que parecía una mezcla de vergüenza y enojo. Clara intentó justificarse, pero sus palabras se perdieron en el ambiente cargado. Isabela, por otro lado, permanecía en silencio procesando la revelación. Alejandro la miró con suavidad y dijo: «Hija, nunca quise que esto saliera a la luz, pero ya no puedo permitir que sigan atacándote. Todo lo que han dicho de ti era una proyección de sus propios miedos». Isabela sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, estaba aliviada de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Por otro, no podía evitar sentirse traicionada por Mateo, quien había permitido que su madre la juzgara durante años sin nunca defenderla. ¿Tú sabías algo de esto?, le preguntó con una voz baja pero cargada de emoción. Mateo negó con la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. El silencio se rompió con la voz de Alejandro, firme pero no carente de empatía. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Clara, espero que esta noche te haga reflexionar sobre cómo tus acciones han afectado a todos, especialmente a tu hijo. El peso de las palabras de Alejandro dejó una marca en cada persona presente. Clara estaba visiblemente derrotada, mientras Mateo parecía perdido, cuestionando todo lo que creía saber. Isabela, aunque herida, sintió una renovada fuerza dentro de ella. Su padre no solo había defendido su dignidad, sino que había dejado claro que la verdad siempre prevalecería, sin importar el costo. Y en ese momento, Isabela supo que nunca volvería a permitir que la menospreciaran. Isabela salió del salón junto a Liz y Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y de inquietud. La defensa de su padre había sido un consuelo, pero la realidad de su relación con Mateo la presionaba. En el coche rompió el silencio. «Papá, no sé si puedo seguir así». Alejandro respondió con su calma característica. «Hija, mereces respeto. La decisión es tuya, pero recuerda, nunca sacrifiques tu dignidad». Poco después Mateo llegó a casa. Visiblemente afectado, intentó justificarse. «No lo sabía, Isabela. Mi madre nunca me contó lo que tu padre hizo por mí. Nunca quise que pasaras por esto». Isabela lo escuchó, pero su voz fue firme. «El problema no es lo que no sabías, Mateo. Es lo que decidiste ignorar. El silencio también es una elección». Mateo prometió cambiar. Finalmente admitió que sus inseguridades sobre la fortuna de Alejandro habían influido en su comportamiento. «Voy a ser mejor. Por ti y por mí. Quiero que nuestro matrimonio se base en el amor, no en el miedo». Isabela no respondió de inmediato. Sabía que las acciones dirían más que las palabras. Mientras tanto, Clara enfrentaba las consecuencias de la revelación. La humillación y el peso de las palabras de Alejandro le habían dejado reflexionando. Después de días de silencio, decidió buscar a Isabela. Me equivoqué», comenzó con hesitación. «Mis inseguridades me cegaron. Espero que algún día puedas perdonarme». Isabela, aunque cautelosa, reconoció el esfuerzo. «Perdonar lleva tiempo, Clara, pero espero que podamos encontrar un camino de respeto mutuo». Con el tiempo, la dinámica familiar comenzó a cambiar. Mateo buscó a Alejandro, no para pedir ayuda, sino para aprender de él. Alejandro, al ver sinceridad en su yerno, abrió un espacio para el diálogo. Clara, por su parte, hizo esfuerzos para evitar comentarios maliciosos, empezando a observar más y juzgar menos. Isabela, ahora más fuerte y confiada, trazó límites claros, priorizando su bienestar emocional. A partir de esta experiencia, Isabela entendió una verdad simple y poderosa. El dinero no define quiénes somos. Nuestras acciones y nuestro carácter sí. Con eso, sabía que aún había trabajo por hacer en su matrimonio, pero estaba más preparada para enfrentar los desafíos, ahora con su dignidad intacta. Y para quienes siguen esta historia queda la reflexión. ¿Has pasado por algo similar? ¿Crees que el dinero influye en el amor o simplemente revela el verdadero carácter de las personas? Deja tu opinión en los comentarios.